Buenas tardes, hermana Erika. Es para mí un gusto poderle exponer este mensaje, el cual he titulado Pies de Cabras. Este mensaje lo he sacado del Salmo 18, versículo 33 al 35, el cual lleva como título La fe sobre bases fuertes. El tema es, como ya le dije, pies de cabras. Se basa en el Salmo 18, 33 al 35. El propósito general es mantener la fe en Dios. Para mantener la fe en Dios es necesario pedírsela a Él mismo. Es algo básico, ¿verdad?, que debemos de tener, que como dice su palabra, que alejado de Él nada podemos hacer. El propósito específico es mantener la fe en Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, que somos salvos por fe. La fe nos hace tener comunión con Él, ¿verdad? Porque ya al tener fe con Él, pues hay que cumplir su palabra. Pues de lo contrario, pues Él mismo dice, ¿verdad?, que sin santidad nadie verá al Señor. En cuanto a la proposición, es que pues la Biblia pues nos muestra sus herramientas para mantener la fe en Jesús, tal como vamos a ver los puntos de estos versículos, el Salmo 18, 33, 35, que la verdad pareciera que encerrara todo lo que se encuentra en la Biblia en cuanto a nuestro comportamiento y a nuestras prácticas para llegar para estar cerca del Señor, ¿verdad? Llegar a un nivel alto que necesitamos para poder estar cerca del Señor. Pues en la introducción es que este estudio es hecho con la finalidad de recordar que las bases de la fe deben estar cimentadas en el clamor a Dios para que nos proporcione las herramientas para lograrlo. Les repito, dice la Biblia, alejado de mí nada podéis hacer. Según la escritura base de este estudio, además de preparar al ser humano para el terreno donde esté, según el versículo 33, también para la pelea contra los enemigos, que ahora no son humanos, sino que son espirituales, ¿verdad? Eso lo vemos en Efesios 6:12, donde dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Digo esto porque en el Salmo, en lo escrito, en los textos en este Salmo que estamos viendo, en uno de los versículos dice que nos adiestra nuestras manos para la batalla. En cuanto a la oración de transición, el texto de este estudio encierra casi todo lo fundamental, como le decía, para permanecer haciendo la voluntad de Dios, por lo que es muy importante tener en cuenta cada uno de ellos. Vamos a dar inicio con el inciso A. Dios nos hace nuestros pies como de siervas. La base de la fe es nuestro comportamiento en base a la voluntad de Dios, y para eso necesitamos estar firmes. Por eso aquí ejemplifica pies de siervas. Como podemos ver, las siervas, usted las ve en lo más alto de las montañas y tiene patas como cualquier otro animal, ¿verdad? Sin embargo, las de ella tienen un diseño especial que las hace pararse y modificarlas, ¿verdad?, en las piedras, lo que no evita que ella vaya hacia arriba. Entonces el salmista ejemplifica que él necesita de ese tipo de pies para estar en las alturas. Más adelante vamos a leer o a ver otro texto, ¿verdad?, donde Dios nos pide que estemos en alturas para poder hacer su voluntad. Por eso le dice, hace nuestros pies de siervas para elevarnos de nivel. Pero también hace algo, ¿verdad?, que ya estando en las alturas tenemos que ya dar batalla, y por eso dice que adiestra nuestras manos para la batalla. Ese es el sentido figurado, ¿verdad? Las armas se agarran con las manos. Entonces podemos decir que nuestras manos en el espíritu puede ser la palabra de Dios, ¿verdad? Darla a conocer a nuestros enemigos, o hacer valer la palabra de Dios a nuestros enemigos, porque esto es lo que sucedía con los apóstoles, ¿verdad? Que lamentablemente ellos fueron muertos de la peor manera, porque ellos se enfrentaron a personas que también estaban en altos niveles.
ellos se fueron directamente a las autoridades de aquel entonces para decirle que lo que estaban haciendo no era de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque ellos perseguían también la salvación, y la salvación consta de dos requisitos, ¿verdad? El amor amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Entonces, las leyes o los gobernantes ejecutan o hacen cosas contra el ser humano, lo cual es doloroso porque son nuestros semejantes. Y eso era lo que ellos en aquel tiempo lo hacían, no solamente los apóstoles, sino también los profetas. Ellos siempre enfrentaban las autoridades. Entonces, por eso Dios nos pide que estemos en lugares altos también, para estar en lugares altos, para que ahí nosotros podamos ser luz, tal como vamos a leer más adelante. ¿Y contra quién vamos a compartir esa luz? ¿O a quién le vamos a dar esa luz? A las autoridades, que son los que se encargan de crear las leyes para los seres humanos. Y si hay alguna injusticia, pues darla a conocer. Obviamente eso nos trae problemas, tal como les pasó con los apóstoles, de los cuales terminaron, como les dije, ya de la peor manera. También que adiestran las manos para la batalla, pero también es nuestra protección. En el inciso B yo puse que es nuestra protección para la salvación. ¿Y cómo vamos a ser salvos, verdad? Entonces, para permanecer, en el versículo 19 del capítulo 28 de San Mateo dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra, ¿verdad? Que vamos a estar sostenidos por la mano de Dios, pero para ser sostenidos por la mano de Dios tenemos que estar en alturas. Otras situaciones es que dice: ilumina nuestro andar en la vida. En el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ese es un ejemplo. También dice en nuestro andar, ¿verdad? ¿Cómo nos caminamos? Se refiere a nuestro testimonio. Él nos ayuda a conseguir nuestro testimonio. Resulta otra vez que sale ese versículo nuevamente, donde dice: alejado de mí nada podéis hacer. Otra situación es que es fundamento para nuestra vida. Él es nuestra vida, ¿verdad? Él fue el que nos la dio y nos la puede quitar también cuando a Él le plazca. Entonces, es las consecuencias de estar en alturas. Pero para estar en altura necesitamos pies de cabras. Y aún ya para terminar les vamos a dar cuáles son los pies de cabras, ¿verdad? Lo que se necesita para tener pies de cabras. En el inciso C dice: nos provee lo necesario para vivir. Tal como les decía, ¿verdad? En San Mateo 15:5, alejado de mí nada podéis hacer. Y también gozamos de buena voluntad de Él para con nosotros. Él siempre va a estar. La Biblia habla de que dice que sus oídos están atentos al clamor de los justos. Obviamente dice justos, ¿verdad? La palabra justa es alguien que hace lo correcto, no de cualquiera. Miramos en las redes sociales, ¿verdad?, que como cualquier persona habla de que el tiempo de Dios es perfecto y situaciones así, cuando la Biblia habla claramente de que sus promesas se cumplen al hacer su voluntad. Obviamente hay en paréntesis, ¿verdad?, que hay piedad, porque también dice: clámame en la angustia. Pero acuérdense que son momentos que Dios tenga piedad, pero no todo el tiempo Jesús lo va a hacer, ¿verdad? También demanda santidad. También según en el versículo 35 de este salmo, del 18, 33 al 35, otra situación que se encuentra ahí es la simpatía, ¿verdad? Vamos a tener simpatía ante Dios, ¿verdad? Le vamos a caer bien. Y también dice que vamos a tener su comprensión, lógicamente, ¿verdad? En la Biblia habla siempre del justo, no de cualquier persona. Dice: 7 veces cae el justo y se levanta. Entonces va a ser comprensible de que nosotros en algún momento, por ser cuerpo, ¿verdad?, lo que comúnmente se le llama carne, vamos a tener reacciones que vamos a empañar nuestro buen testimonio, pero Él dice que es comprensivo, ¿verdad? Y porque una de las palabras que dice y su benignidad me ha engrandecido. Entonces dice la palabra benignidad es buena voluntad, simpatía y comprensión. ¿Y qué sucede al tener eso de Dios? Pues nos sentimos importantes.
obviamente para él, ¿verdad? Y sin embargo en la sociedad también, que nosotros nos damos nuestro valor, no somos cualquier cosa, porque tenemos la simpatía, tenemos la comprensión y tenemos la voluntad de Jehová para con nosotros. Entonces en la aplicación dice que la experiencia compartida por el escritor de este salmo es la de las más completas de toda la Biblia. Este texto es comparado también con el de Habacuc, quien hace mención también sobre los pies de cabras. Fueron momentos de alto nivel de la comunión de Dios Padre, Dios Trino y el ser humano. O sea, en este caso él, David, y en el tiempo Habacuc, y en su momento Habacuc. Ahí ellos comprendieron que el grado de altitud que ellos vivían dependía totalmente de estar sobre las bases sólidas y pies adaptados para lograrlo. Igualmente Jesús en el capítulo 5, versículo 16 al 18 de San Mateo dice que una ciudad asentada en un monte no se puede esconder y que nuestra luz brille sobre los hombres. Obviamente tenemos que estar en lugares altos. De lo contrario, no vamos a dar el buen testimonio que necesitamos proyectar a la sociedad. Concluyendo, de igual manera Jesús en San Mateo 28, 19, como les decía, nos manda a que guardemos todas las cosas, las palabras que nos ha mandado. También que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ya tal como lo vemos en los versículos anteriores de ese salmo que utilizamos como base, ¿verdad? Es una apuesta agresiva de nuestro Salvador hacia el ser humano, habiendo tanta distracción, pero así es Él, siempre va por lo más agresivo, por lo que ahí se comprueba que debemos estar siempre en lugares altos para hacer su voluntad. ¿Y cómo lo logramos? Dice, solamente utilizando la ilustración del libro de los Salmos y Habacuc, que fue lo que leímos, con pies de cabras. Ahora, para finalizar, ¿cuáles son los pies de cabras? El ayuno y la oración. Ninguna otra situación nos puede acercar tanto a Dios como el ayuno y la oración. Lo demás son prácticas que dan reacciones pasajeras, momentáneas. Tal lo podemos ver nosotros en las campañas, como hay predicadores que saben manejar las emociones de la multitud y hacen que todo el mundo llore. Pero ¿qué pasa al día siguiente en las iglesias? Cuando queda de oración, ni uno se aparece. Entonces, ¿dónde estaba el fervor? No necesitamos que nos vengan a manipular nuestras emociones, si basta con ayuno y oración y adoración a Dios, ¿verdad? Entonces, para tener pies de cabras hay que ayunar, orar y añadiéndole la adoración y alabanza al Señor. Pero una de las situaciones es que, como esto dice que la palabra de Dios no puede ser alterada o modificada. Entonces es necesario que leamos las escrituras, ¿verdad? Especialmente versículos claves para continuar en los caminos de nuestro eterno Salvador. Amén.